Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Marbella. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Aleluya, hoy Dios quiere seguir hablándonos a nuestras vidas. ¿Estás preparado? Yo no. Pero vamos, con la gracia del Señor, que Él sea abriendo nuestros oídos para escuchar su voz. Que el Señor me ayude a poder transmitir lo que está en su corazón. Tengo muchas notas. Esta ha sido una de las prédicas que dicen que son como un parto, ¿no? Y realmente es como que uno está ahí gestando la palabra, gestándola y llega el momento de darla y es como que duele, ¿no? Hay algo ahí dentro que quiere salir y espero ser fiel a lo que el Señor quiere que hoy transmita. Amén. Hace una semanita algunos estuvisteis en la noche de voluntarios y ahí pudimos compartir algo que estaba en nuestro corazón y estamos percibiendo que este está siendo un tiempo de opresión, un tiempo de lucha, un tiempo que sentimos que hay tiranteces en ciertas relaciones, ¿no? Quizá tú has podido percibir la opresión, quizá no directamente con Dios, pero sí has percibido que de repente estás más irascible de lo normal o que de repente te has visto más desanimado y no sabes por qué. Y te han podido ocurrir cosas en el matrimonio, de repente este tiempo está siendo un tiempo de turbulencias o quizá con amistades. Déjame decirte, si te has sentido así, si estás pasando por ese tipo de cosas, es porque lo que estamos experimentando es opresión, es opresión. Y a veces podemos sentirnos con esa sensación de estoy indefenso, ¿no? Y hoy vamos a hablar de ponernos a salvo, de ponernos a salvo. Y el diablo va a tratar de desenfocar, de hacernos creer que nuestra lucha justamente es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro amigo, con nuestra amiga, con el pastor, con el líder, con mi jefe. Pero la lucha, como dice la palabra, no es contra sangre ni carne, es decir, contra personas, sino que es directamente contra los demonios. Y hermanos, cuando hay una obra de Dios y Dios quiere obrar, Dios tiene grandes cosas para esta ciudad. Cuando el diablo ve que la iglesia se levanta, que la iglesia empieza a edificar, que la iglesia empieza a conquistar esos lugares de tinieblas, el diablo no se queda de brazos cruzados. Él viene con su fuerza a tratar de paralizarnos, a tratar de robarnos y de estorbar ese plan de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a ver hoy algunos ingredientes que nos van a servir para poder estar a salvo de esas amenazas del enemigo. Amén. ¿Las quieres recibir? ¿Las quieres ver? Vamos a ello. Quiero que viajemos hace 2500 años atrás más o menos. En un momento, y esto es lo que compartí un poquito en la noche de voluntarios, había un tiempo en el que el pueblo de Israel se volvió la espalda a Dios, empezó a vivir como quiso, a cometer toda clase de pecados y el Señor le estuvo avisando una y otra vez por distintos profetas, ¿no? Te va a venir la consecuencia, ten cuidado, no sigas por ahí. Pero el pueblo siguió y la consecuencia fue que fueron conquistados y fueron llevados a otra ciudad, fueron llevados a Babilonia, ¿no? Y allí estuvieron 70 años sufriendo, pasándola mal, diciendo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado al Dios de nuestra vida, ¿no? Y de repente, en ese tiempo quedó algo forjado en sus corazones. Hasta ese momento ellos todavía jugaban con Dios y con otros dioses, ¿no? Jugaban con el politeísmo. Pero a partir de ese suceso en Babilonia, nunca más en su corazón albergaron el politeísmo. Ya supieron que el único Dios real, verdadero, era Dios y que a Él era el quien iba a servir y a seguir. Y seguidamente, de repente, Dios los liberta, pasan esos 70 años, son libertados y empieza todo un proceso de reconstrucción. Empieza todo un tiempo como de volver a ser reconstruidos, ¿no? Y ocurre este periodo en 3 etapas. La primera ocurre con Zorobabel y con Ageo, también con Josué y el profeta Zacarías. Y vamos a ver. Sí. Y en ese periodo, ¿qué hicieron? Lo primero que reconstruyeron fue el altar.
fue el altar. ¿Qué era el altar? Era el lugar que representaba la presencia de Dios. Era el lugar que representaba su gloria, su persona, o sea, Dios estaba ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue reconstruir eso, su relación con Dios. Su relación con Dios. Acto seguido reconstruyen el resto del templo, no solo el altar, sino el templo, ¿no? Ese lugar donde habitaba también la presencia, ¿no? Y seguidamente, con Esdras, llega un tiempo en el que todavía faltaba reconstruir parte del templo, pero también se volvieron a la ley. Habían dejado la palabra y el tiempo de Esdras fue un tiempo de resurgimiento donde ellos se volvieron a la palabra, volvieron a las raíces, ¿no? ¿Y qué simbolizan estos dos periodos de reconstrucción? Ambos simbolizan nuestra conversión. Simbolizan ese momento en el que nos volvemos a Dios, en el que le damos toda nuestra vida a Él, le hacemos Señor de nuestras vidas, nos entregamos, ¿no? Y pasamos de estar cautivos en el mundo, cautivos en Babilonia, al reino de Dios. Pasamos a ser sus hijos. Pero vemos esto y decimos, ya está, ya han reconstruido lo más importante. Han reconstruido el altar, el templo, la palabra. ¿Qué más? Sin embargo, cuando de repente llegan noticias a oídos de Nehemías, y está Nehemías ahí todavía en Babilonia, porque aún había un remanente que estaba cautivo, y está él allí, y le llegan unas noticias, y quiero que me acompañes. A ver, necesito ahí que me saquéis el móvil, la Biblia, y buscar Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Nehemías 1. Todavía faltaba algo por restaurar. Todavía había algo muy importante para su protección, para estar a salvo, que ellos necesitaban reconstruir. Y Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, están, ¿cómo estaban ellos? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ellos se sentían mal. Ellos todavía estaban indefensos. Las murallas no habían sido reconstruidas. Había peligro de ser otra vez reconquistados por el enemigo. Había lugares donde el diablo podía colarse perfectamente y volverlos a consumir, volverlos a atacar. Entonces yo he preparado ahí una imagen y vamos a hablar de esto. Hoy el tema es murallas. Murallas. ¿Qué es una muralla? Lo sabemos, ¿no? Es esa fortificación que ves ahí en la pantalla, ¿no? Es un conjunto de muros, ¿no? ¿Cuál es su función? Pues básicamente es proteger, defender incluso también al pueblo, a lo que se encuentra dentro, ¿no?, de estas murallas. Es como un muro de contención que los protege, que están ahí guardaditos, ¿no? Protegía no solamente ciudades o pueblos, sino que también ha llegado a proteger regiones, como es la Gran Muralla China, ¿no?, que es tan grande, protegía regiones inmensas, ¿no? Entonces, Jerusalén, ¿cómo se encontraba? Se encontraba que había reconstruido ciertas cosas, pero sus murallas estaban hechas polvo, estaban derribadas, las puertas estaban quemadas, con cenizas, oliendo a fuego todavía. Sus vidas corrían en peligro para ser devorados por el enemigo. En cualquier momento, eran blanco perfecto, ¿no? No fue suficiente con haberse convertido, con haberse arrepentido ese primer paso. Había algo más que tenían que hacer para estar a salvo. Y ese es el punto que ahora quiero comentar. ¿Cómo podemos levantar murallas? ¿Cómo podemos estar a salvo de esos ataques que el diablo quiere venir sobre nuestras vidas? ¿Cómo? Número 1, sujetándonos a Dios. Si alguien sabe bien de murallas, es Nehemías. Vamos a ver cómo él las levantó. Y acompáñame a Nehemías 1, seguimos en el mismo capítulo, versículo 4. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando él oyó esas palabras de que estaba todo en ruinas, ¿qué dijo él? Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Cuando le llegó la noticia de que esas murallas estaban destruidas, no corrió a solventarlas rápidamente en sus fuerzas. No cogió sus herramientas y a sus amigos, venga, vamos ya a reconstruir así a lo loco. No se dejó llevar por sus primeros impulsos. No se dejó llevar tampoco por la tristeza. Si él se hubiera dejado llevar por la tristeza, quizá no hubiera reconstruido esas murallas, se hubiera quedado en la pena, se hubiera quedado en la depresión, en la amargura de ay, mi Jerusalén, ¿cómo está?, ¿no? Pero él no se quedó ahí, no se dejó arrastrar. ¿Qué hizo? Derramó todo su corazón delante del Señor. Le expuso al Señor cómo se sentía, Señor, y lo puedes leer luego en la oración. Expresó cómo se sentía acerca del pueblo, cómo se sentía acerca de su propia vida. Dios mío, ¿qué está pasando con Jerusalén? Abrió todo su corazón, derramó esa tristeza, esa pena, la derramó delante del Señor. Y ese derramamiento simboliza esa sujeción a Dios. Él no se quedó sujeto a sus emociones del momento, a esa tristeza o ese desánimo, sino que él decidió sujetarse al Señor y entregar a Dios la obra de las murallas. No hacerlo en su fuerza, sino que se la entregó al Señor. Y seguidamente ahí empezó el tiempo de reconstrucción. Dios permitió movió a reyes, movió a gobernadores y de repente dejaron a Nehemías y a todo el pueblo que estaba todavía cautivo volver a su tierra para edificarla y edificar estos muros. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pasó cuando ellos volvieron a edificar? Acompáñame, capítulo 4. Ellos estaban en esa labor de reconstrucción, pero todavía se levantaban voces. Todavía se levantaban voces de opresión para paralizarlos. Nehemías 4:1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, los atacó y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán toda esta obra en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué hizo Nehemías? Respondió con esos mismos ataques. Se puso a la misma altura y le respondió tal cual ellos le hicieron el mal a él. Respondió también con amenazas. Se fijó en el enemigo y empezó a decir, sí, pero mira tú, mira tu obra, mira esto, mira lo otro. No. Nuevamente, Nehemías nos enseña que en medio de la opresión no hay que fijarse en los que son usados por el enemigo, sino que tenemos que enfocarnos en la labor que Dios ha puesto por delante. ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo 4 del capítulo 4. Oye, oh Dios nuestro, oye Dios, mira cómo estamos. Estamos siendo abofeteados, estamos siendo perseguidos. Nos levantamos para edificar, pero no dejan de venir circunstancias una y otra vez a menguar tu obra, a hacernos daño, a tratar de paralizarnos. Señor, ayúdanos. Nuevamente se derramó delante de Dios, se sujetó a Dios, no se dejó llevar por esa ira. Porque, hermanos, cuando la ira viene, trata de que tú respondas con esa misma ira. Si alguien te trata con ira, tú vas a tratar, tu carne va a querer saltar y responderle igual. Pero Nehemías entendió que la victoria estaba no en vencer con palabras, sino sujetándose al Señor, sujetándose a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese ánimo no vino enfrentándome yo cara a cara con el problema, con la persona, con lo que se me ha enfrentado a mí, sino que el problema fue encomendado a Dios y ahí ellos pudieron vencer y ahí fue cuando ellos recibieron ese ánimo en la presencia de Dios. Sujetaron porque ¿te crees que ellos no tendrían miedos? ¿Te crees que no tendrían temores? Muchos. El pueblo de Dios en ese momento era chiquitito, no había tanto todavía y estaba todo medio en ruinas, medio que sí, medio que no. Y los de afuera eran muchos pueblos alrededor que se levantaron. Pero ellos sujetaron sus miedos, sus temores, sus reacciones, sus emociones, sus sentimientos a Dios. Y para estar a salvo, tú y yo necesitamos levantar
murallas alrededor de nosotros, estando sujetos al Señor. No levantando murallas en mis fuerzas, no respondiendo a los demás como el diablo quiere, que me viene a tentar para que yo responda igual. Ese no es el plan. Dios quiere que levantemos murallas para estar a salvo en su presencia, en la presencia de Dios. Y vamos a ver otra cosa. Quiero que me acompañes a Proverbios 25, 28. Es un versículo clave para comentarte lo que te quiero decir. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vuelvo a repetir: como ciudad derribada y sin muro, lo voy a parafrasear, es el hombre que no sabe sujetarse, que no sabe dominarse a sí mismo. La persona que no sabe dominarse a sí misma, que no ejercita y practica el dominio propio, es como una ciudad sin muros, como una ciudad desprotegida, que no sujeta sus pasiones a Dios, no sujeta sus impulsos, sus emociones. Es como esa ciudad que en cualquier momento el diablo puede venir y robar, puede venir y tocar, puede venir y dañar. Si damos rienda suelta a todo lo que sentimos, y esto también se aplica a los pensamientos, a todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, o a todo lo que nos parece, seremos presa fácil del enemigo. Y la Biblia de tapa a tapa nos enseña cuán importante es poner en práctica el dominio propio. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago 1:26: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, ese miembro tan chiquitito, pero no le pone freno, no se domina, se engaña a sí mismo y su religión es vana. No sirve. El mundo nos dice: no pongas freno, dale rienda suelta, vive, experimenta, haz lo que sientas, lo que te apetezca, fluye. Pero Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Un día dice una cosa, otro día dice otra, y nuestra vida va dando tumbos para allí y para allá, y no hay orden, no hay edificación, y somos otra vez presa fácil del enemigo. Sujetando a Dios mis impulsos, mis emociones, mis deseos, y practicando el dominio propio, lo que estoy logrando en mi vida es que levanto murallas a mi alrededor que protegen mi corazón de ser devorado por el enemigo. Y sabes, las murallas no solamente protegían o defendían, las murallas también, cuando levantaban una ciudad, esa muralla la terminaba y estaba ahí bien espléndida esa muralla, significaba que había dentro un buen gobierno, que era una ciudad sentada. Cuando había la muralla es que era una ciudad bien gobernada, porque era de las últimas cosas que también se hacían a veces, ¿no? En las murallas. Por lo tanto, cuando ya estaba la muralla, era una ciudad ya que estaba gobernada. Y así mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando yo me sujeto a Dios y permito que sea el Espíritu Santo que gobierne mi vida, que gobierne Él mi vida y no yo, ahí hay bendición. Ahí es cuando yo estoy a salvo, cuando dejo que el control de mi vida lo tenga el Espíritu Santo, lo tenga Dios, y no yo yendo por donde yo crea, sino poniendo en primer lugar a Dios y diciéndole: Dios, te necesito, Dios, toma el control, Dios, sin ti no puedo, Dios, yo no sé qué va a ser de mí, hazlo tú en mí, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis hechos, de mis emociones, pero hazlo tú, Señor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Pero el enemigo nos quiere hacer creer que la verdadera libertad es vivir haciendo lo que nos da la gana. Pero el Señor dice que la verdadera vida está escondida en Cristo y que ya no vivo yo. Ahora es Él quien tiene el gobierno de mi corazón y yo se lo doy a Él, por supuesto. Por lo tanto, esos dos primeros pasos de
cuando el pueblo volvió de Babilonia, esos 2 primeros momentos donde reconstruyeron el templo, el altar y también volvieron a la raíz de la Escritura, simbolizaba esa conversión, ¿no? Y convertirnos es el primer paso y es lo que nos pasa de muerte a vida. Pero seguimos en un proceso de reconstrucción. Seguimos luchando con nuestra carne. Seguimos luchando con emociones que nos desestabilizan muchas veces. Seguimos luchando con pensamientos que deben ser llevados a la cruz, que deben obedecer al Señor. Y todos tenemos escombros. Todos tenemos piedras rotas, pero que en las manos del Señor van a servir para levantar muros, Y Dios va a usar esos escombros y lo que sentimos que está mal, si le damos el control a Él, si nos sujetamos a Dios, Dios lo va a usar para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que podamos avanzar en la obra del Señor, Y tú y yo necesitamos aprender a levantar muros. Este es el tiempo de aprender a levantar muros primeramente en nuestra vida. Es muy importante aprender a no dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, por lo que me apetece un día, por lo que otro, sino tenemos que empezar a seguir aprendiendo a descansar en Dios, a derramarnos delante de su presencia y a sujetarnos a Él para no ser devorados, Y no sé si te ha pasado, y esto es lo que estamos hablando, que a veces sientes que has pasado, y esto lo ejemplifica, ¿no? Has pasado tiempos orando a lo mejor o leyendo la palabra, pero de repente pasa algo en la casa, de repente te llega una llamada, de repente alguien grita y a ti te salta la carne y en ese momento estás con la guardia baja y respondes con mal, respondes con ira, respondes con la carne, ¿no? Y es ahí donde lo que quizá habíamos edificado de repente en ese momento, parece que damos un paso atrás, ¿no? Entonces, ¿qué son las emociones? Hoy vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué son las emociones? Las emociones son buenas. Dios nos ha creado con emociones para sentir y son estímulos, son cosas que nos alertan del peligro. Por ejemplo, cuando entra miedo a veces, ¿no? De repente alguien toca muy fuerte el claxon del coche y tú te asustas porque es una reacción normal. Es un estímulo que Dios nos ha creado así para estar alertas, para estar alertas, ¿no? Y no son malas. Fíjate que Jesús experimentó toda clase de sentimientos, de emociones. Él lloró, Él se entristeció y Él también se enfadó. Que a veces creemos, Él también se enfadó. Pero ahora vamos a hablar de ese tema. Ellas no son el pecado. El problema radica cuando yo le doy el gobierno y el control de mi vida a ellas. Y cuando yo vivo en pos de lo que siento. Ahí está el problema. Porque son traicioneras. Son muy traicioneras. Y vamos a hablar de la ira. No da tiempo, hay muchísimas emociones, pero hoy vamos a hablarte de la ira. La ira, un diccionario la define como ese sentimiento de fuerte disgusto, ¿no? Y sabemos que llevada a su extremo es potencialmente dañina. La ira hace mucho daño. Pero Dios nos enseña que enfadarnos, que sentir cierta molestia, eso no es pecado. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Hay cosas que te pueden molestar y eso está bien. Ahora, ¿qué hago con esa molestia? ¿No? ¿Qué hago con eso que me ha molestado? ¿Respondo? ¿Critico? ¿Murmuro? ¿Me levanto en contra de esa persona y no le hablo más? ¿Le hago la cruz? Y no, bueno. Y vamos a ver 3 ejemplos muy rápidamente de cómo hombres de Dios sintieron ira, sintieron enfado, pero la sujetaron al Señor y tuvieron victoria. Número 1, Moisés. Él estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí, buscando de Dios, y Dios le estaba revelando la palabra, revelando muchísimas cosas para que el pueblo pudiera avanzar. Y cuando baja, de repente se ve al pueblo dando palmas, aplaudiendo, saltando alrededor de un becerro de oro. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y dice la palabra que él que tuvo un gran impulso y que de repente le entró enfado, se enfadó muchísimo. ¿Pero qué cuenta la palabra?
él no se enfrentó directamente con ellos con palabras hirientes y dañinas, sino recondujo ese enfado y ese impulso para volverlos a, entre comillas, reconquistar y guiarlos hacia la verdadera adoración. Otro ejemplo, David, el profeta Natán cita a David, le dice: tengo que hablarte algo de parte del Señor, le comenta una ilustración y le habla, ¿no?, del hombre rico, del hombre pobre, y cuando habla de esto, dice la palabra en 2 de Samuel 12, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, que era de la ilustración, no era un hombre real, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar. Y entonces dijo Natán a David: ¿sabes? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Y qué hizo David? David podía haber dicho: me levanto en contra de este hombre que viene a hablarme esta palabra, y ¿pero qué está diciendo? ¿Pero cómo puede hablarme así? ¿Quién se ha creído que es? No. Él recondujo toda esa furia, ese impulso, mejor dicho, furia no, ese impulso para reconocer su pecado y decir, solamente dijo 3 palabras: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová, y recondujo toda su ira para enfrentar su altivez y aceptar su propio pecado. Y uno más, Cristo, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Dice que él estaba en la sinagoga, que había un hombre, era el día de reposo, y había un hombre con la mano seca, deformada, ¿no?, casi podrida, mal. Y ahí estaban los fariseos tratando de pillarle, tratando de que lo sanara para decir, ya tenemos de qué acusarle. Y dice la palabra en Marcos 3, literalmente, dice, entonces, mirándoles a los fariseos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Él no dejó que la ira, que la tristeza, porque él dice que esa ira fue impulsada por la tristeza. Él vio que en los fariseos había malas intenciones y eso le entristeció. Y ver eso en el corazón de los fariseos encendió en él un furor, un enfado. ¿Y él qué hizo con ese enfado? No permitió que esos fariseos estorbaran lo que Dios quería hacer con el hombre de la mano seca. Aprovechó la ocasión para mostrar el reino de Dios, para atender al enfermo, para sanarlo. Y así tiene que ser en nuestras vidas, ¿no? Ocurren momentos donde somos tentados a responder con la misma ira con la que nos están hablando. Pero el Señor nos enseña que no es momento de responder de la misma manera, sino de ver la oportunidad y aprovechar eso que me está a mí enfadando, reconducirlo. Y ahora vamos a ver cosas prácticas. Dice Proverbios 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Si nos sujetamos a la ira y nos llevamos por ella, podemos caer en pecados no solamente de agresividad, de furia, sino que podemos llegar a hacernos daño a nosotros mismos, podemos amenazar, podemos hacer daño al prójimo, no solo físicamente, sino con palabras hirientes. Y te voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, ridiculizando intencionalmente con comentarios hirientes. Quizá en la cara no le vas a decir, ¿no? Pero a veces hay bromas, hay situaciones que enmascaran que detrás hay un enfado. Quizá porque tú estás enfadado porque no tienes lo que tiene otra persona y a ti eso te molesta, te enfada, ¿no? Y en lugar de ir a Dios y darle y derramar toda esa ira y explicarle al Señor cómo te sientes, vas a la persona y cada vez que la ves le haces bromas o lo contrario, o nunca le saludas o le das la vuelta de la cara, le haces sentir mal. Cuando habla te haces como que no te has enterado, como para que la persona no se sienta importante, ¿no? Todo eso camufla episodios de ira, ¿vale? Que están ahí detrás. Pero la ira justa, vamos a decir, ¿no? Lo que hicieron Cristo, David, Moisés, no se dejaron llevar por esa pasión desenfrenada, sino que sujetaron al Espíritu, se sujetaron a Dios. Y ese verdadero impulso
no tiene odio, no hay malicia, no hay resentimiento o venganza, sino que sabe esperar en el Señor. Primera de Pedro dice que Cristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando le hacían daño, cuando le azotaron, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la palabra en Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y podemos caer en dos extremos. Y esto puede ocurrir tanto con la ira como con el resto de emociones. En el extremo de sentimos algo y como un torrente, lo suelto ahí, sin importar nada, ¡hala! Y esto puede tener graves consecuencias. Pero también nos puede ocurrir que, como sabemos que no podemos actuar de esa manera, nos callamos, pero nos lo quedamos dentro. No lo canalizamos, no lo tratamos con el Señor y eso se queda aquí. Y te voy a poner un ejemplo. Es como ese padre que está en el trabajo y el jefe le trata mal. El jefe le habla mal o le hace una injusticia. Y él, en lugar de hablarlo con el jefe en otro momento y decirle: oye, jefe, que esto no me parece bien, podemos hablarlo tranquilamente, no lo entiendo, puedes, ¿no? Que en lugar de hacer eso, él se lo guarda, llega a la casa y pega un chillo a la mujer, pega un portazo. Y la mujer hace lo mismo que el hombre. Se traga eso y trata mal al hijo mayor. Y el hijo mayor, que recibe esa riña de la madre, esos chillidos de repente que no sabe de dónde han salido, trata mal al hermano pequeño. Y el hermano pequeño, esto es un ejemplo que leí, pega una patada ahí a su mascota. Y esto es un simple ejemplo, pero de cómo a veces las iras no tratadas se quedan ahí restando, y si las tragamos y las dejamos, podemos afectar a otros. Y eso puede ser un efecto dominó. Puede haber un efecto en cadena para mal. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? Lo más importante es expresarnos. Expresar lo que nos ha frustrado. Porque, hermanos, cuando nos enfadamos es porque detrás hay un sentido de justicia, ¿no? Me enfado porque me ha dicho esto y me hace mal. O me enfado porque no está haciendo las cosas como debería hacerlas, ¿no? Entonces, siempre detrás de esto hay frustración. Hay algo que no está cumpliéndose o que no está pasando como tú querrías que pasara. Y esa frustración es muy importante derramarla delante del Señor, para no derramarla delante de otros. Y fíjate, David, así de veces, y lo hemos visto en el grupo de alabanza con los salmos, David empezaba diciendo: Dios mío, ten misericordia, mira cómo me están acusando mis enemigos, Señor, véngame, haz esto, haz lo otro. Y cuando él derramó todo lo que él se sentía mal, acaba diciendo: Señor, pero yo te alabaré, Señor, pero mía es tu alabanza. Y es ahí, en la oración, en la presencia de Dios, donde esos sentimientos dañinos son reconvertidos y canalizados a Él, y Él te ministra, y Él se lleva esos sentimientos negativos y los transforma en fe, en esperanza, en ánimo para continuar. Pero a veces puede ocurrir que llevas tanto tiempo dejándote dominar por las emociones que no sabes frenar. Ya has sido tanto tiempo y tan acostumbrado a vivir dominado por ellas que no sabes cómo actuar. Ahí es donde yo te digo: no te quedes solo. Busca consejo, busca a alguien para rendirle cuentas y juntos orar y entregárselo al Señor. Y es en este punto donde entramos en el siguiente apartado. Hemos aprendido que necesitamos sujetarnos a Dios para levantar murallas. Pero también Nehemías nos enseña que podemos levantar murallas en contra del enemigo para estar a salvo, sujetándonos los unos a los otros. Él entendió, Nehemías, que la única forma de reedificar las murallas era en unidad. ¿Y qué pasó? Al ver esta unidad, el enemigo le entró una rabia, el enemigo no pudo con ello. ¿Y qué hizo? Volvió otra vez a tratar de vencerlos, ¿no? Porque nada teme más el enemigo que ver a la iglesia unida, que ver a la iglesia con propósito, que ver a la iglesia con esperanza, que ver a la iglesia con ganas. Eso el diablo no lo soporta. Y en Nehemías 4, 7, 8 continúa la historia. ¿Y cómo se levantó el enemigo? Levantando a gente. Dice: aconteció
Sanbalat, Tobías, árabes, amonitas, Asdod, que oyendo ellos que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué dice la palabra? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Nuevamente se sujetaron al gobierno de Dios. Número 2. Y por causa de ellos, ¿qué hicieron? Además de orar, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. Organizó al pueblo para que se guardaran los unos a los otros, para que unos a otros cubrieran sus espaldas. De la misma manera funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando nos unimos al cuerpo ya no estamos solos, ya no estamos solos. Vivimos, tenemos una familia espiritual, pertenecemos al mismo cuerpo y por eso ese versículo que dice que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con ese hermano. Y esta obra, hemos visto por un lado que es importante levantar muros en nuestro corazón para estar a salvo de esos ataques, pero juntos como iglesia formamos parte de esa Jerusalén, ¿no? Y Dios nos llama a cada uno a edificar murallas juntos en unidad. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron el pueblo? ¿Cómo lo hizo Nehemías? Versículo 13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, porque ahí en la muralla todavía habían grietas por repararse, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que nos habíamos entregado a Dios, que ya no teníamos miedo y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde ese momento, dice la palabra, y vamos a saltar al versículo 17, con una mano trabajaban en la obra, pero con la otra mano tenían la espada. ¿Vale? Y así era la forma en que ellos edificaban. Esa primera herramienta con la que edificaban nos habla a nosotros de nuestro servicio, de lo que Dios ha puesto en nuestra mano para hacer, para edificar a la iglesia. Y nos recuerda la importancia de que usemos las herramientas de Dios, esos dones, esos talentos, ponerlos al servicio del Señor para poder juntos ser edificados y unos a otros. Pero cuidado, y aquí viene un versículo, Efesios 2:14, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios derribó el muro que nos separaba. Dios no nos está llamando a levantar muros entre nosotros, a fijarnos en lo que no me gusta del otro, a fijarme y a criticar lo que está mal del que tengo al lado. Yo no he sido llamada a levantar muros al lado de mis hermanos. Yo he sido llamada a edificar el muro que Dios ha puesto delante mío, a edificar esas murallas, a levantarlas. Porque ¿qué dice la palabra? Mejores son dos que uno, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El diablo te quiere engañar, te quiere aislar, hacer creer que solo vas a vencer, que solo eres más libre, que solo, como hemos dicho antes, podrás hacer lo que quieras y no tendrás que lidiar con nadie, no te vas a tener que enemistar y ponerte ahí a reconciliar. Olvídate de eso, quédate solo, dice el diablo. Pero la palabra nos enseña que necesitamos, no podemos levantar muros. No es el momento, no nos toca. Demasiada opresión allá afuera como para encima levantar nosotros, sino todo lo contrario. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Levantamos murallas juntos cuando nos sometemos, cuando nos sujetamos unos a otros. Cuando quitamos lo que nos divide, lo que nos separa, cuando dejamos la crítica, dejamos de la murmuración y nos centramos en la obra que Dios ha puesto por delante. ¿Y qué más? Ellos tenían por un lado esa herramienta que la Biblia no dice cuál era para edificar, pero ¿qué más tenían en la otra mano? Una espada. ¿Y para qué era la espada? Defenderse, para atacar. ¿Vale? Ellos estaban centrados, pero también tenían en sus lomos pegada la espada. ¿Y eso qué nos habla? La espada era usada, como habéis dicho, para atacar, para defenderse del enemigo. La espada no es para andar atacándonos unos a otros. No te equivoques, el que está a tu lado no es tu enemigo. La palabra en 1 de Pedro dice que como piedras vivas, que somos como piedras vivas, tú y yo, cada uno somos como esas piedras que conforman el muro. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Santo. Y Eclesiastés 10:8 dice algo tremendo. Dice, y te da una advertencia, el que aportillare vallado, quiere decir aportillar, el que haga agujero en la muralla, le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura en el muro que ya está hecho, permitir que hayan agujeros, ¿no? ¿Y para qué servía el vallado? Bueno, servía también para evitar que los ladrones entraran, para que las zorras no causaran daños, para protegerse de animales nocturnos y para evitar precisamente mordeduras de serpiente. Pero cuidado, que el que busque dañar el muro de Dios, la obra de Dios, quien busque dañar a su hermano o a su hermana, será mordido por la serpiente. Van a haber consecuencias. No solo dañará el cuerpo, porque cuando nos dolemos uno se duele todo, sino que también se dañará a sí mismo. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No crees agujeros en la parte de la muralla de tu hermano que él está edificando. No crees agujeros, porque por esos agujeros se cuelan zorras, se cuelan enemistades, se cuelan pleitos, murmuración, divisiones. Y las zorras pequeñas, aunque te parecen insignificantes, echan a perder grandes viñas. No seamos de los que dañan el muro. Dios justamente está buscando lo contrario en este tiempo. Está buscando personas, familias que se pongan donde hay grietas, donde hay brechas, en los lugares vulnerables. Que acudan a las personas que están pasando malos momentos, que acudan a esos lugares débiles, porque es ahí donde el diablo va a intentar colarse. Y esto es una imagen que lo clarifica. Imagínate una muralla que tú has aprendido a levantarte, a proteger tu corazón, a dominar tus emociones, a entregárselas al Señor, y eres ese muro fuerte. Como dice la palabra Jeremías, eres ese muro de bronce. Pero de repente no estamos solos. En el cuerpo hay diferentes miembros. Y a lo mejor puede ser que al lado haya un miembro que se siente débil, que está pasando un momento que no lo sabe ni él lo que está pasando. Y es el momento de justamente quitar todo muro, coger la mano del que está caído, del hermano que sabes que lo está pasando mal, no hacerte el loco, no hacerte la loca. Involucrarte en la familia del Señor y preocuparte por tus hermanos y coger la mano del que está en el suelo y decirle, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí para sostenerte en este tiempo y juntos vamos a buscar, juntos vamos a seguir edificando, pero yo te quiero levantar en el nombre de Jesús. Y tú y yo van a haber momentos que vamos a ser ese hermano que está caído, vamos a ser ese hermano que necesita ese ánimo, que necesita que lo levante. Por eso no levantes muros para aislarte de otros, sino busca comunión, busca amistad, busca relacionarte, busca a tu familia en el Señor.
Y Ezequiel 22:30, y con esto termino, es un versículo muy conocido que dice, bueno, voy a hablarte del contexto. Estaba Ezequiel y estaba el pueblo de Dios allí, y fue un tiempo en el que el pueblo le dio la espalda a Dios también. Decía que con fornicaciones cayeron profetas, sacerdotes, los príncipes, todo el pueblo, en inmoralidad, en injusticia social con el extranjero, con también injusticias con viudas, con huérfanos, en idolatría, ¿no? Y en ese momento Dios le dice a Ezequiel, y busqué entre toda esa gente un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Dios le estaba diciendo a Ezequiel, yo he querido haceros bien, yo en este tiempo estoy buscando uno tan solo, un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha, que se ponga en esa grieta y que pelee por sus hermanos. Y ellos físicamente en este momento tenían murallas de piedra, realmente bien hechas, bien construidas, pero espiritualmente estaban llenos de grietas. Y Dios quiere, hermano y hermana, que tú y yo seamos esos hermanos que se levantan en el nombre de Jesús, que aprenden a dominar sus emociones, a dominar sus impulsos, a derramarlos delante del Señor, a dejar que Él sea el que gobierne, pero que también cuando ven una grieta no se pongan a criticarla, no se pongan a señalarla, sino que se pongan enfrente y hagan un vallado para que cuando el diablo quiera venir a por esa persona que representa la grieta, no la pueda tocar, no se la pueda llevar. Dios busca personas que cubran esas faltas, no que las señalen. Y Él cuenta contigo, tengas poquito tiempo en el Señor, tengas mucho, y cuenta conmigo. Cuenta desde el niño más pequeño. Dios cuenta con todos. Los niños también tienen su parte en la obra del Señor, en lo que Dios quiere hacer aquí. Y este es el tiempo de edificar. Por eso el diablo viene con tanta opresión, a tratar de desanimarnos, a tratar de que cedamos a la carne, cedamos a nuestros impulsos y nos olvidemos de la iglesia, nos olvidemos de nuestra familia espiritual. Pero como está ese plan para dividir, Dios tiene un plan para unir, para reconstruir. Y hemos sido llamados a pelear. Dios tiene el poder para reconstruirte. Quizás te has sentido que eres como ese muro, que tienes brechas. Sientes que estás debilitado, que está siendo un tiempo difícil. Hoy Dios quiere levantarte. Hoy Dios quiere que tú te derrames delante de Él. Y vamos a hacer algo simbólico. Pero antes de hacerlo, vamos a orar al Señor, ¿te parece? Vamos a orar por esto. En este tiempo justo nos pasó algo muy curioso en casa. Me acuerdo que estaba todavía durmiendo con Samuel y de repente mi vecino le cambió la voz. Mis paredes son muy, muy finas, ¿no? Se escucha todo. Y entonces estaba el vecino y le cambió la voz y empieza, ¿qué pasa? Así, ¿no? Pero hablándose a sí mismo. No voy a decir su nombre, lo voy a cambiar. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empezó a decir, bueno, he puesto esa voz. Es que así era la voz. Es que él es un pastor. Él es un pastor, hablando de Juan. Y dio a entender, no voy a hablar más para no tal, pero dio a entender como que habían problemas porque él estaba haciendo la obra que Dios quería hacer. Mira, cuando yo me levanto con esos berrillos, con esos chillidos, con esa voz que era el diablo hablando, lo entendí. Dije, el diablo sabe perfectamente
sabe perfectamente que tú has sido escogido para edificar el reino, para obrar, para hacer las cosas de Dios. Y Él va a tratar de traer confrontación, enemistad entre nosotros. Pero es el momento de hacerle frente. Es el momento de no ir atrás y huir, sino hacerle frente en el nombre de Jesús. Y no hacerlo solos, sino hacerlos unidos, juntos. En tu luz encontré mi libertad, en tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí, y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer, tu amor me hizo